Buen día, profesor. Soy la alumna Lejos Mori y hoy voy a exponer acerca de la entonación. Comenzando con la introducción, que desde el punto de vista fonológico, nosotros contamos con tres elementos suprasegmentales. Estos son la sílaba, el acento y la entonación. Y en este caso yo me voy a enfocar en la entonación. Entonces, nosotros decimos, ¿qué es la entonación? Bueno, la entonación es el movimiento melódico con el que se pronuncian los enunciados y fonéticamente constituye la suma de un conjunto de variaciones que estos pueden ser el tono, la duración o la intensidad del sonido. Y ahora, ¿qué elementos o qué rasgos suprasegmentales nosotros podemos encontrar en la entonación? Como primera instancia tenemos el tono, que este es la altura musical de un sonido y este es un rasgo suprasegmental que permite considerar la estructura melódica del enunciado y pueden tener niveles. Tenemos a otro elemento que es el tonema, que esta es la dirección adquirida por el nivel tonal a partir de la última sílaba tónica del grupo de entonación. Tenemos la juntura, que es cuando el tonema va seguido de pausas y esto se refiere a una juntura terminal que puede ser representado con flechas hacia arriba si es ascenso, hacia abajo si es descenso y si va en la misma dirección o se mantiene en una raya al costado para la derecha. También tenemos el acento oracional y por último el ritmo, que será lo que voy a explicar a continuación. Como vemos, bueno, aparte de eso, la entonación cumple muchas funciones, que estas están asociadas a la forma en que el hablante se va a manifestar, su postura que va a tener cuando va a decir un enunciado. Bueno, la lengua también utiliza una función distintiva de la entonación, ya que éste modifica el significado gramatical de los enunciados que emite y es responsable de la asignación de configuraciones estables a las modalidades entonativas fundamentales como, por ejemplo, la aseveración o la interrogación, que es cuando hacemos una pregunta. También, según el grado de separación prosódica que existe entre los grupos de entonación, se suele distinguir dos grupos. Tenemos el grupo demarcativo mayor y el grupo demarcativo menor, que también es denominado como la frase intermedia. Bueno, estos grupos confieren un grado notable de independencia a cada unidad melódica y suelen coincidir con pausas en la cadena sonora. En cambio, los grupos demarcativos menores marcan entre los dos grupos de entonación una separación más débil que suele coincidir con inflexiones tonales. Muy bien, ahora sí pasaremos a el ritmo, que bueno, el ritmo es la guía al oyente a través del enunciado, ya que contribuye a que éste sea mejor percibido y facilita la transmisión de la información, puesto que los elementos que posee suelen ser más relevantes desde el punto de vista del significado, que es cómo nosotros percibimos los mensajes. Bueno, el ritmo está presente en casi todas las lenguas, pero se manifiesta de formas diferentes en cada una de ellas, ya que posee una distinta estructuración del sistema acentual en las lenguas naturales, y esto contiene diferencias, ya que el ritmo, como antes había mencionado, es un elemento suprasegmental que combina el acento de la palabra con el acento de la frase. Entonces, esto da que los hablantes perciban sensaciones rítmicas diferentes en cada lengua. Un ejemplo puede ser el francés, que el francés es conocido como una lengua que tiene un acento
donde, el, donde la entonación cae en la última sílaba de la palabra. Bueno, también decir que el ritmo se puede dividir en dos. Tenemos el ritmo acentual y también el ritmo silábico. Y bueno, el ritmo, en conclusión, nos proporciona pocas soluciones y plantea más bien muchas interrogantes, ya que, por ejemplo, en el caso del español, su extensión geográfica constituye un importante factor de complejidad, pues, como se ha indicado, en diferentes variedades pueden denominar distintos tipos rítmicos. Y aquí en Latinoamérica es un poco difícil tal vez de diferenciar ese tipo de ritmo. Bueno, ahora pasamos a las formas de entonativas del español, que aquí tenemos la función distintiva. Y bueno, la función distintiva de la entonación es la que asigna configuraciones estables e integradas en el sistema a las modalidades entonativas fundamentales. Aunque no existe una teoría realmente donde se considera que hay distintos tipos de modalidades, se consideran dos, que son la aseverativa, declarativa o enunciativa, la interrogativa y la imperativa. Y estas sirven para informar. Ahora, tenemos como subtema la entonación enunciativa y exclamativa. El hablante usa la modalidad aseverativa cuando explica, por ejemplo, un pensamiento o da una información a la persona con la que está conversando. Esta usualmente se ha denominado como aseverativas, declarativas, enunciativas o expositivas. Y siempre va a depender de la actitud del hablante ante el intercambio comunicativo, ya que se distingue entre enunciados de tipo neutro y enunciados de tipo no neutro. La pronunciación neutra, esta se caracteriza por la actitud de imparcialidad, y la pronunciación no neutra, por ejemplo, refleja más emociones, como por ejemplo la sorpresa, la insistencia, la obviedad, el sarcasmo, el mandato o la inseguridad. Y bueno, el rasgo más notable de las exclamativas en la entonación es que es enfática y tiende a acentuar los rasgos de la aseveración ordinaria, ya que habitualmente una pronunciación elocuente se caracteriza por el uso de recorridos tonales amplios y monótonos. En cambio, la exclamación suele tener distintos tipos de tonos que pueden ser altos y bajos. Ahora pasaremos a la variación en la entonación enunciativa y exclamativa. Bueno, los enunciados aseverativos o declarativos se expresan a través de diferentes recursos que activan la llamada modalidad aseverativa o declarativa. El aseverativo en un enunciado, por ejemplo, sería: Juan lee el periódico todas las mañanas. La entonación desempeña una función que no tiene mucha importancia en el reconocimiento del material aseverativo, por lo regular junto con otros recursos, pero en ciertos casos, como única traza lingüística que permite identificar adecuadamente la modalidad, nosotros lo podemos distinguir dependiendo de cómo lo expresamos. Por ejemplo, si lo hacemos de forma interrogativa es: Juan está leyendo un libro robado. Y si lo decimos de forma exclamativa: Juan está leyendo un libro robado. O entre: Juan estudia la lección y Juan estudia la lección. Y entre muchos ejemplos más. Ahora pasaremos a la entonación interrogativa. Bueno, desde el punto de vista, estos se suelen distinguir en dos tipos.
que suelen ser las interrogativas totales, que también son llamadas las disyuntivas, y las interrogativas parciales o prenominales. Bueno, los enunciados interrogativos se suelen caracterizar por su carácter abierto o incompleto, ya que la respuesta la concluye el receptor. En muchos casos, la función pragmática de una construcción formalmente interrogativa no se circunscribe a la demanda de información, ya que se puede, por ejemplo, utilizar para expresar sorpresa o dar una orden o incluso para expresar una afirmación retórica. Y en estas oraciones es muy usual ver, por ejemplo, la demanda de información, ya que tú estás pidiendo información al receptor. Bueno, ahora pasando a las interrogativas totales, una de las diferencias entre la entonación enunciativa y la interrogativa absoluta o total radica en la terminación final, ya que, por ejemplo, puede ser de manera ascendente. Por ejemplo, vino Juan frente a vino Juan, o vendrá Luis a frente vendrá Luis, ya que este muestra un perfil melódico distinto. Y bueno, los enunciados interrogativos no neutros, que en muchos casos se producen mediante la realización de una entonación característica. Por ejemplo, cuando el emisor emite una pregunta exclamativa como todavía no ha llegado, o sea, la persona ya sabe la respuesta, pero solo quiere manifestar su sorpresa o indignación ante lo que ha sucedido, ya que no está demandando de una información al receptor, simplemente es para emanar sus emociones. Y bueno, la entonación de las preguntas absolutas exclamativas también se caracterizan por la ampliación del intervalo del campo tonal, que va de forma ascendente. Bueno, también tenemos la pregunta relativa, que esta es utilizada para cerciorarse de lo que se tiene una idea, como por ejemplo, si el hablante o el emisor pregunta, ¿no te encuentras bien o te encuentras mal?, está formulando una hipótesis porque él puede percibir que la otra persona se está sintiendo de tal manera. Entonces es una pregunta relativa a una hipótesis. Y bueno, eh, más que todo aquí se ve la intuición. También puede ser tomada como un mandato, dado por ejemplo la situación de que están en una reunión y hay una persona hablando demasiado fuerte y mucho y dices como te puedes callar, es algo como una indirecta. Y desde el punto de vista prosódico, la interrogación imperativa adopta la forma entonativa, ya que utiliza un campo tonal más amplio. Y tenemos también las preguntas exhortativas, que estas sí no buscan la respuesta a algo que se desconoce, sino que desde el punto de vista en que dos personas están conversando, se hace un ofrecimiento, como te apetece ir a tomar, tomamos un café, vienes a dar un paseo. Entonces es una pregunta pasiva y el tono se suele mantener agudo sobre un tiempo y suelen ser suaves. Ahora tenemos las interrogativas parciales, que también son llamadas pronominales, que son los que inician con un pronombre o un adverbio interrogativo, como por ejemplo, ¿quién llamó? ¿Qué ha pasado? ¿A quién esperan ustedes? Y bueno, en estos casos el foco de la pregunta se concentra en esta partícula inicial que percibe el tono más alto de la oración. Bueno, aquí también la dividimos en interrogativas parciales imperativas y estas suelen expresar imposición, desacuerdo o incluso disgusto, dependiendo de la posición del emisor, y su grado tonal suele ser muy alto, ya que expresa este tipo de emociones. Ahora,
tenemos la entonación imperativa. La imperativa o volitiva incluye órdenes, que también son llamadas como construcciones imperativas, y los ruegos, que también son conocidas como peticiones o construcciones exhortativas. Tanto las órdenes como los ruegos constituyen estructuras con un componente enunciativo, pues en ellas se explica una información que, además de expresar un acto de habla de tipo directo, es decir, cuando una persona manifiesta su sentir al emisor, al receptor, el hablante sirve este tipo de construcciones para intentar imponer su voluntad sobre el oyente, como por ejemplo, vamos a dar un paseo, cállate ya, siéntate. Entonces, el límite entre las formas imperativas y las exhortativas no es muy preciso, ya que depende de la interpretación que tenga el oyente ante la fuerza que recibe el mensaje. Y bueno, la entonación exhortativa, esta a menudo mm, suele ser un ritmo lento y un alargamiento considerable cuando terminas el enunciado, pero demuestra rasgos de un carácter más suave, con la finalidad de conseguir una respuesta positiva del interlocutor, que es lo contrario a la modalidad interactiva. Y bueno, por último, tenemos la entonación imperativa, que estas son las invitaciones, recomendaciones y mandatos, peticiones, ruegos y súplicas. Bueno, dentro del mandato, que como antes había dicho son construcciones imperativas, y la súplica, que son las construcciones exhortativas, según la fuerza de voluntad aplicada, el mandato se puede subdividir en invitación, recomendación y mandato, que ya he mencionado. Y en cuanto a la súplica, también se puede dividir entre petición, ruego y súplica, que es propiamente dicha. Bueno, ambos expresan que puede relacionarse con principios de cortesía lingüística, así como también con las circunstancias sociales de cada encuentro comunicativo, en la medida en que con el mandato se supone o acepta el poder del hablante y con la súplica del interlocutor. Viéndolo desde el punto de vista de la entonación, tales categorías pueden ser pertinentes en la medida en que se puedan señalarse correlatos melódicos asociados a los diferentes propósitos expresivos de la abolición. Y técnicamente todo depende de la entonación que está teniendo el emisor al dar el mensaje, porque al tú estar hablando con otra persona y tienes una intención, entonces la entonación que tú le vas a dar a tu enunciado va a ser la final que se va a expresar. Y bueno, tenemos mandatos en forma imperativa, que estos usualmente son sílabas acentuadas con las elevaciones más marcadas y tienen muchos descensos. Tenemos también el mandato refrenado, que consiste en aumentar la tensión articulatoria llevando a cabo un apoyo más marcado en la pronunciación de las consonantes. Tenemos un mandato declarativo, que es una forma del mandato refrenado. Tenemos la recomendación, que esta se lleva a cabo con menor energía general que se utiliza en el mandato, porque su intención es más de persuadir a través de la recomendación. Tenemos las súplicas, que señalan la existencia de un tonema desiderativo, porque es algo que tú estás deseando que sucede, que prestaría a que tal vez el hablante pide, ruega o suplica algo que desea obtener y que quiere que sea reconocido inmediatamente por el interlocutor. Y bueno, por último tenemos las súplicas y peticiones, que estos son ruegos marcados y se caracterizan por extremar el tono.
ya que, por ejemplo, la súplica implica un deseo y una sumisión mayores por parte del hablante. Por ejemplo, en las peticiones, esta es una manifestación y puede ser de distintos tipos. Puede ser, por ejemplo, social o situacional, como, por ejemplo, le agradecería a, quisiera a, o también puede ser vocativos como joven, señor, para pedir una petición. Y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias.